Debería haber prestado atención a esos pequeños instintos en mi primera cita con Rob. Quizás estaba sola y vulnerable después de otra ruptura difícil, o tal vez me convencí ingenuamente de que era lo suficientemente madura como para manejar sus demostraciones de afecto exageradas. Cualquiera que fuera la razón equivocada, ignoré todas esas señales de advertencia internas y me dejé llevar por la abrumadora corriente de su ofensiva de encanto exagerado. Desde esa primera cena, Rob no solo sacó todos los movimientos estereotipados para impresionar a una nueva pareja, sino que fue mucho más allá, tanto que empecé a sentirme incómoda aceptando esa avalancha prematura de grandiosos gestos románticos. Cenas elegantes con velas en los mejores restaurantes, ramos de 2 docenas de rosas carísimas y constantes intentos de colgarme joyas caras que rechazaba repetidamente. Era demasiado rápido, de parte de un hombre que acababa de conocer. Pero cada vez que intentaba frenar cortésmente su ostentosa demostración, Rob se encogía y ponía cara de perrito triste, con los ojos llenos de un dolor y desolación aparentemente auténticos. Así que, como una cobarde que no soportaba la tensión o una conversación incómoda, seguí adelante y le di oportunidad tras oportunidad para que siguiera demostrando lo romántico que era. En retrospectiva, esas eran señales de advertencia claras, que fallé por completo en atender. Fue entonces cuando los mensajes de texto y las llamadas comenzaron a inundar mi vida a un ritmo absolutamente inmanejable. Largos mensajes de buenos días, que llegaban antes de que mis ojos se hubieran abierto, transmisiones en vivo desde donde estuviera, soñando y fantaseando sobre los nombres de nuestros futuros hijos, o sobre nuestra canción de boda, o cualquier guión de vida romántica delirante que estuviera pasando por su mente ese día. E inevitablemente, llegarían las novelas de vómito verbal a altas horas de la noche, implorándome y rogándome que fuera suya para siempre, por muy irreal o fuera de lugar que fuera. Al principio, creí que podía establecer límites saludables y hacerle entender que ese nivel de obsesión constante simplemente no era sostenible para un noviazgo tan nuevo. Pero cuanto más intentaba comunicarle mis límites y ponerle freno, más profundo caía él en su agujero de conejo desquiciado. El punto de inflexión llegó cuando finalmente reuní el coraje para terminar las cosas con firmeza, deshacerme de su versión distorsionada de la realidad y hacer un corte limpio antes de que la codependencia total nos consumiera a ambos. Nunca olvidaré la sensación de náuseas y pavor al ver su camioneta estacionada fuera de mi complejo de apartamentos durante horas en plena noche, menos de una semana después de que pensé que lo había dejado para siempre. Esos primeros mensajes de voz y correos electrónicos llenos de lágrimas pronto descendieron a un asalto cibernético completo, una avalancha de confesiones poéticas de amor desesperadas, lanzadas a través de cada ranura de correo y limpiaparabrisas, profesando que su alma estaba ahora cósmicamente atada a la mía para toda la eternidad, y rogando que le concediera una última oportunidad. Solo escuchar sus súplicas cada vez más maníacas resonando mientras acechaba en las sombras me ponía la piel de gallina. Rápidamente, la situación escaló a un patrón de acoso directo. No pasó mucho tiempo antes de que Rob de alguna manera estuviera al tanto de cada uno de mis movimientos y ubicaciones, a través de otro asalto multiplataforma de notas de amor desmoralizantes. Extraños completos, e incluso conocidos lejanos, eran bombardeados por sus delirantes mensajes de amor a través de cada plataforma de redes sociales y línea telefónica. No quedaba ningún rincón de mi vida sin tocar por su acoso civil cada vez más intenso. Incluso cuando pensaba que finalmente estaba a salvo, inevitablemente me encontraba con mensajes codificados que había dejado en las oscuras profundidades de secciones de comentarios antiguos en Internet y foros, solo para recordarme que su espíritu inquieto estaba eternamente vigilante y nunca descansaba en su esfuerzo por manipularme metafísicamente para que me sometiera. Empecé a mirar por encima del hombro cada minuto de cada día, saltando ante cualquier ruido o vehículo inesperado que se detuviera.
mis nervios desgastados por la paranoia implacable de que la camioneta de Rob, llena de esperanza desquiciada, podría aparecer de repente estacionada al otro lado de la calle en cualquier momento, sin importar cuánto variara mis movimientos o dejara pistas falsas. Mientras una pequeña parte de mí tonta y desesperada esperaba que eventualmente se aburriera y se distrajera con nuevas conquistas románticas, la aterradora realidad pronto se hizo evidente. Su obsesión solo se estaba calcificando e intensificando a medida que el dolor del rechazo retorcía su frágil psicología en un agujero de fijación eterna. Las cosas eventualmente se descontrolaron tanto que me vi obligada a abandonar toda mi vida, mudándome a otro estado, dejando las redes sociales, cambiando de trabajo y número de teléfono, y esencialmente desapareciendo, como una mujer casada que huye del programa de protección de testigos. Sin embargo, los restos románticos y las notas de amor codificadas de Rob siempre parecían encontrarme, materializándose eventualmente sin un rastro discernible en las casas de amigos o en nuevos lugares de trabajo, a pesar de mis mejores esfuerzos por no dejar ninguna dirección de reenvío. Cómo logró atravesar cada cortafuegos de seguridad y anonimato se convirtió en una obsesión en sí misma. Otra pregunta sin respuesta fácil que corroía lentamente mi cordura. Lo que más me atormenta no son las interminables noches de insomnio, tumbada despierta sobresaltándome con cada crujido y paso fuera de mi puerta. Es la sospecha de que podría producir un almacén lleno de pruebas en papel y evidencia digital que documente sus intimidantes y tácticas implacables. Y aún así, las fuerzas del orden nunca lo considerarían una amenaza creíble digna de una intervención seria, más allá de una advertencia a medias al perpetrador. Simplemente lo escribirían como otra mujer demasiado sensible que reacciona exageradamente a alguna ilusión romántica persistente, negándose a reconocer la volátil mentalidad potencialmente combustible, hasta que inevitablemente escale más allá del punto de no retorno. El impacto emocional y psicológico de vivir a través de esa agitación me persigue hasta el día de hoy. ¿Cómo pude ser tan ciega a esas señales iniciales, deslumbrada por superficialidades? Hubo señales claras que ignoré por completo sobre qué tipo de persona estaba imprudentemente involucrándome. Pero lo más aterrador de todo, ¿cómo empieza alguien siquiera a intentar recuperarse y recuperar su capacidad de confiar después de haber mirado fijamente ese abismo obsesivo de locura romántica durante meses? En este ámbito, historias como la mía no son tan raras como a la gente le gustaría pensar, pero cada una sirve como un recordatorio solemne de que nunca se debe subestimar la capacidad humana para perder la cordura cuando se enfrenta a la fría realidad del deseo no correspondido. He estado usando aplicaciones de citas de vez en cuando durante meses, pero nunca parecía surgir nada significativo de ellas. Los hombres eran aburridos, espeluznantes o simplemente querían un encuentro casual. Así que cuando hice match con Jamie, me sorprendió gratamente. Su foto de perfil mostraba a un hombre agradable, con cálidos ojos marrones y una sonrisa amable. Parecía una persona sencilla y genuina. Comenzamos a chatear y de inmediato tuvimos una buena conexión. La conversación fluía sin esfuerzo y me hacía reír a carcajadas con sus ingeniosos chistes. Trabajaba como ingeniero y le gustaba tocar la guitarra y hacer senderismo los fines de semana, intereses similares a los míos. Sus mensajes eran atentos y dulces, haciéndome preguntas y recordando pequeños detalles sobre mí. Después de una semana de constantes y fáciles mensajes de ida y vuelta, finalmente me invitó a salir en una cita real. Estaba tan emocionada y un poco nerviosa también. Hicimos planes para encontrarnos ese viernes por la noche en un nuevo restaurante de moda en el centro. Pasé demasiado tiempo eligiendo el atuendo perfecto para la cita y arreglándome el cabello y el maquillaje. Quería verme absolutamente hermosa para él. Cuando llegué al restaurante y vi a Jamie esperándome, mi estómago dio un pequeño vuelco. Se veía aún mejor en persona, alto y musculoso, con un cabello oscuro y brillante, y pómulos marcados que le daban un aspecto elegante.
Nos abrazamos para saludarnos, y de inmediato me elogió diciendo lo bien que me veía. La conversación continuó exactamente donde la habíamos dejado en los mensajes, natural y llena de risas. Nos sentamos a hablar con facilidad durante la cena y una botella de vino. La comida era increíble, con sabores asombrosos y una presentación hermosa, pero la encantadora compañía de Jamie fue lo mejor de la noche. Después de la cena, cerramos el restaurante, perdidos en la conversación durante horas. La cita fue incluso mejor de lo que podría haber imaginado. Después, Jamie me preguntó si quería ir a su casa para tomar una copa. Vacilé por un momento, preguntándome si esto era demasiado rápido, pero ya me sentía tan cómoda con él que acepté. Tomamos un taxi a su moderno edificio de apartamentos en un rascacielos. Me dio un recorrido por su lugar. Todo parecía reluciente y nuevo, con enormes ventanas que ofrecían una vista increíble de la ciudad. Me ofreció un vaso de whisky y puso algo de jazz suave de fondo. Nos sentamos juntos en su lujoso sofá de cuero por un rato, hablando y riendo un poco más. Eventualmente Jamie se acercó para besarme. Le devolví el beso con entusiasmo, y las cosas rápidamente se intensificaron a medida que los besos se volvían más profundos y apasionados. Antes de darme cuenta, estábamos tropezando hacia el dormitorio, dejando un rastro de ropa descartada detrás de nosotros. En el calor de la intensa química entre nosotros, ignoré la pequeña voz de duda en mi mente que me decía que debíamos ir más despacio. Después, tumbados desnudos y entrelazados bajo las lujosas sábanas de alta calidad, comencé a sentir algo de arrepentimiento. Al percibir esto, Jamie fue especialmente cariñoso y atento, acariciando mi cabello y mirándome a los ojos. Insistió en que me quedara a pasar la noche y prometió hacerme el desayuno en la mañana. Su apartamento estaba mucho más cerca de mi oficina que mi casa, así que acepté a pesar de mis dudas sobre si nos estábamos moviendo demasiado rápido. Me acurruqué en los fuertes brazos de Jamie y me quedé dormida. A la mañana siguiente, me desperté con los ricos aromas de tocino chisporroteando, café recién hecho y canela. Me puse la camisa de vestir de Jamie de la noche anterior y caminé descalza hacia la cocina de granito y acero inoxidable. Jamie había preparado un impresionante desayuno: croissants hojaldrados, huevos revueltos esponjosos, fruta fresca. Comimos juntos en el mostrador, charlando casualmente sobre la semana que teníamos por delante. Antes de tener que irse a una reunión de trabajo temprano, Jamie me dijo que me tomara mi tiempo para irme y que cerrara con llave cuando terminara. Después de que se fue, decidí husmear un poco por su apartamento, siguiendo algún extraño instinto. No estoy segura de qué me impulsó a fisgonear. Comencé a hurgar en los cajones y armarios de su oficina en casa, sin encontrar nada de interés aparte de archivos de trabajo y manuales. Me dirigí a la sala de estar, que parecía bastante inocente. Un sofá de cuero gris, una mesa de centro de vidrio y una enorme televisión de pantalla plana montada en la pared. Mientras estudiaba la sala, mi mirada se posó en un pequeño agujero cerca del techo, en la esquina. Extraño. ¿Qué podría ser eso? Arrastré un taburete del bar para pararme y poder inspeccionarlo de cerca. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que era una lente de cámara de agujero. Con las manos temblando, revisé frenéticamente el resto de la habitación. Descubrí otra cámara oculta apuntando directamente al sofá y una más inclinada hacia la puerta de entrada. Una sensación de pánico y náuseas me invadió. ¿Había estado Jamie filmándonos todo el tiempo sin mi conocimiento? La idea de que él me estuviera grabando, espiándome en su casa mientras yo no tenía idea, me hizo sentir violada y asustada. Me bajé del taburete tambaleándome, con la visión borrosa por las lágrimas. Mi mente se aceleró mientras revisaba el resto del elegante apartamento en busca de más cámaras secretas. Encontré 2 más en el espacioso baño, una en la ducha y otra sobre el lavabo. La última estaba montada en el ventilador, apuntando hacia la cama donde habíamos dormido.
Me imaginé a Jamie viendo el metraje de nuestra noche íntima juntos y sentí que podría vomitar. ¿Cuántas otras mujeres desprevenidas había acechado de esta manera? Agarré mis cosas y salí corriendo del apartamento tan rápido como pude. Mis manos temblaban mientras presionaba impacientemente el botón del ascensor una y otra vez. Cuando finalmente llegué afuera, me apresuré a bajar por la calle, mirando constantemente hacia atrás para asegurarme de que Jamie no me estuviera siguiendo. Mi mente daba vueltas pensando en qué hacer a continuación. ¿Debería ir a la policía? Pero había ido a casa con Jamie voluntariamente. ¿Me ayudarían? Sin saber a quién más acudir, contacté inmediatamente con la empresa de la aplicación de citas y denuncié a Jamie y lo que había sucedido. Eliminaron su perfil, pero dijeron que no podían hacer nada más sin pruebas tangibles de su mala conducta. Furiosa y disgustada, eliminé mi cuenta con ellos. ¿Cómo podría volver a confiar en alguien de esa aplicación después de esta pesadilla? En las semanas siguientes, me obsesioné con investigar a Jamie, su identidad, su trabajo, cualquier cosa que pudiera averiguar sobre él. Mis búsquedas nocturnas en Internet finalmente revelaron su apellido y lugar de trabajo. Para mi completo horror, descubrí que su trabajo técnico consistía en instalar sistemas de seguridad y vigilancia para hogares y negocios. Claramente, había usado su experiencia para aprovecharse de mujeres desprevenidas que conocía en aplicaciones de citas. Contemplé volver a la policía con esta nueva información, pero finalmente decidí que probablemente no había nada que pudieran hacer legalmente, a menos que otras víctimas se presentaran. Al final, lo tomé como una lección de vida aterradora. Ahora, cuando eventualmente vuelva a usar aplicaciones de citas, seré mucho más cautelosa. Solo me reuniré con hombres en lugares públicos primero y me aseguraré de conocerlos antes de ir a sus casas. Pero todavía busco cámaras ocultas en todas partes. Por paranoia, la engañosa actitud de Jamie destrozó mi capacidad de confiar completamente en alguien nuevo o de bajar la guardia en las citas. El mundo está lleno de depredadores peligrosos que se esconden detrás de perfiles encantadores en las aplicaciones de citas. Aprendí esto de la manera más difícil. Estaba tan emocionada cuando el famoso rapero me envió un mensaje en Instagram la semana pasada. Lo había estado siguiendo durante años y amaba su música, así que no podía creerlo cuando me invitó a salir en una cita. Desde que era adolescente, ponía sus canciones a todo volumen en mi coche y podía rapear cada letra. Tenía pósters de él pegados en las paredes de mi habitación y lo consideraba mi amor platónico de celebridad. Su Instagram lo hacía parecer un tipo tan carismático y divertido, así que cuando se deslizó en mis mensajes directos de la nada, estaba absolutamente encantada y dije que sí de inmediato. En los días previos a la cita, pasé horas eligiendo el atuendo perfecto. Debo haberme probado 20 vestidos diferentes antes de decidirme por un elegante mini vestido negro que pensé que me hacía lucir sexy pero elegante. Lo combiné con tacones altos y me maquillé a la perfección. Ojos ahumados con delineado, labios rojos intensos. Quería lucir glamurosa para mi cita con una celebridad. No podía creer que esto estuviera pasando. Mientras me arreglaba, no podía dejar de soñar despierta sobre cómo iría la noche. Imaginaba que conectaríamos instantáneamente con una gran conversación. Fantaseaba con que habría chispas románticas y que al final de la noche me pediría ser su novia. Me imaginaba tomando su mano mientras me daba un tour por su lujosa casa. En mi mente, ya era su chica. Cuando llegué al restaurante de moda que había elegido para nuestra cita, lo vi inmediatamente en la barra y mi corazón dio un pequeño vuelco. Era aún más guapo en persona que en las fotos. Caminé tímidamente hacia él para saludarlo y me recibió con un beso en la mejilla. La anfitriona nos sentó rápidamente en una mesa tranquila y noté que la gente nos miraba y susurraba. Se sentía surrealista estar en una cita con una celebridad. Sin embargo, tan pronto como empezamos a hablar, comencé a sentirme incómoda. Se mostraba muy arrogante, dominando inmediatamente la conversación.
No podía dejar de hablar de sí mismo, mencionando nombres de celebridades que conocía, presumiendo sobre sus coches y mansiones y describiendo todas las fiestas salvajes que organizaba. Intenté hacerle preguntas reflexivas sobre su proceso creativo y sus inspiraciones musicales, pero no tenía ningún interés en discutir eso. La conversación se volvió aún más incómoda cuando sacó su teléfono para mostrarme con orgullo todos los mensajes de sus fans femeninas que se le lanzaban en línea. Estaban enviándole selfies y diciéndole lo mucho que querían acostarse con él. Trataba sus mensajes como trofeos para que yo los admirara. Me reí falsamente mientras me sentía totalmente disgustada por dentro de que me mostrara algo tan vulgar e inapropiado en una primera cita. Intenté cambiar de tema suavemente, pero él seguía desviándolo hacia lo guapo que era y lo afortunada que era yo por cenar con él. Me di cuenta rápidamente de que este hombre estaba completamente obsesionado consigo mismo. Las cosas fueron de mal en peor cuando de repente me agarró a través de la mesa para besarme agresivamente sin ninguna advertencia ni consentimiento. Me tomó tan desprevenida que empujé mi silla hacia atrás por la sorpresa. Mis mejillas se sonrojaron de vergüenza al notar que las personas en las mesas cercanas habían visto lo que sucedió y susurraban sobre la incómoda interacción. Me sentí totalmente violada de que intentara algo tan directo y físico cuando literalmente acabábamos de conocernos una hora antes. Confirmó mis peores temores, que me veía como un objeto y asumía que sería íntima con él debido a su fama. Durante el resto de la comida, seguía insistiendo en que me relajara y bajara la guardia tomando más bebidas. Hizo insinuaciones vulgares sobre saltarnos el postre e irnos de allí. Cuando se levantó para ir al baño, consideré seriamente pedir la cuenta al camarero y salir rápidamente, pero no quería causar una escena o atraer más atención no deseada. Así que decidí quedarme, pero rechacé cualquier idea de llevarlo a casa o continuar la cita en otro lugar. Sin embargo, cuando volvió a la mesa, volvió a susurrar sobre encontrar un lugar privado para conocernos mejor. Me tomó completamente por sorpresa cuando sugirió que debería unirme a él en su próxima gira. Arrogantemente asumió que claramente teníamos una conexión que valía la pena seguir después de una sola cita desastrosa. Presumía sobrevolar en su jet privado y dijo que podría ver el mundo con él si aceptaba su oferta. Tuve que detenerme para no escupir mi vino de la sorpresa. Toda la propuesta me hizo sentir tan incómoda, considerando su comportamiento inapropiado durante toda la noche. No había absolutamente ninguna manera de que viajara a ningún lado sola con este hombre que apenas conocía, especialmente ahora que veía que no era en absoluto como el encantador y sencillo hombre que había imaginado basándome en su personalidad en Instagram. Cuando terminamos nuestra cena, estaba más que lista para irme. Tan educadamente como pude, le dije que tenía que irme temprano a casa para pasear a mi perro. Pagué mi mitad de la comida y salí corriendo para tomar un taxi, rechazando su oferta de continuar la cita en su casa. Honestamente me sentí aliviada de poner distancia entre nosotros. Sus avances agresivos y su arrogancia desmedida eran enormes señales de alerta a las que debería haber prestado más atención antes. Durante el viaje en taxi a casa, me reprendí por haberme dejado cegar por su estatus de celebridad y haber ignorado todas las señales de advertencia obvias. Si hubiera confiado en mi intuición en lugar de verlo a través de lentes de color rosa, podría haber evitado esa terrible cita. Solo estaba agradecida de haber salido de allí antes de que sucediera algo más aterrador. Definitivamente fue una llamada de atención para ser más selectiva sobre con quién acepto salir, sin importar cuán famoso o atractivo sea su presencia en las redes sociales. De ahora en adelante, me tomaré el tiempo para conocer realmente a alguien antes de lanzarme a una primera cita apresurada. Simplemente no vale la pena ponerme en una situación incómoda o potencialmente peligrosa. Aprendí de la manera más difícil que no se puede creer en el bombo de alguien en Instagram. Las personas revelan su verdadero ser con el tiempo a través de sus acciones, no de sus publicaciones y perfiles elaborados. Aquel fatídico encuentro con Desmond sigue grabado en mi memoria años después.
Cuando su encantador mensaje apareció por primera vez en mi bandeja de entrada, invitándome a salir, estaba en la luna. Habíamos estado charlando ligeramente en línea durante algunas semanas y él parecía ser el paquete completo. Guapo, divertido y muy atento. Pasé horas eligiendo un conjunto elegante, asegurándome de que cada rizo estuviera en su lugar y aplicando mi maquillaje con destreza para lo que esperaba fuera una primera cita inolvidable. Desmond había seleccionado un restaurante lujoso en el centro que admiraba, pero nunca soñé que podría permitirme. Solté un audible suspiro cuando el anfitrión nos llevó a nuestra mesa íntima para dos, adornada con velas parpadeantes y un ramo de rosas rojas. Cuando Desmond, sonriendo, sacó mi silla para mí, me sentí como realeza. Me acomodé y alicé mi falda sobre mi regazo, ya completamente impresionada por sus gestos caballerosos. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo a lo largo de la exquisita cena de 4 platos. Nos abrimos sobre nuestras familias unidas, pasatiempos favoritos, momentos más embarazosos de la infancia y grandes sueños para el futuro. Desmond estaba completamente involucrado, manteniendo un contacto visual inquebrantable y haciendo preguntas de seguimiento reflexivas que demostraban que realmente le importaba conocerme de verdad. Me encontré inclinándome más cerca a medida que avanzaba la noche, completamente cautivada por sus brillantes ojos azules y su risa juguetona. Todo parecía absolutamente perfecto hasta que llegó la cuenta al final de la cena. Cuando instintivamente alcancé mi billetera, Desmond la apartó e insistió en pagar, ya que él había iniciado nuestra cita. Mientras sacaba su billetera, comentó casualmente: ¿Tienes todos tus papeles en orden? ¿Visa, tarjeta de residencia, todo? Al principio me reí torpemente, suponiendo que debía estar bromeando, pero su expresión permaneció seria cuando siguió de manera severa. No, en serio, estás aquí totalmente legal, ¿verdad? Quiero asegurarme de que no haya problemas para mí al salir con una inmigrante ilegal. Mi estómago se hundió y me congelé momentáneamente, sin saber cómo responder. Tartamudeé que había nacido en Estados Unidos, que era ciudadana con todos los derechos para estar aquí, pero Desmond entrecerró los ojos, evidentemente no convencido. Me bombardeó con preguntas cada vez más agresivas, exigiendo ver personalmente la documentación que probara mi estatus. En ese instante, una ira ardiente recorrió mis venas. Quería armar un escándalo y gritarle por ser tan racista e ignorante, pero me contuve, recogí mi bolso y salí del restaurante sin decir una palabra más. Me negué a causar una confrontación dramática o darle a Desmond la retorcida satisfacción de meterse bajo mi piel. Una vez afuera, rompí a llorar y tuve que sentarme en la acera para recuperar la compostura antes de dirigirme a casa. Estaba completamente mortificada y temblando porque alguien en quien había depositado toda mi confianza podía albergar en secreto prejuicios tan viles. Lo que inicialmente había parecido una cita romántica y encantadora, se había convertido en una de las experiencias más degradantes y deshumanizantes de mi vida, solo por mi origen étnico. En los días siguientes, me torturé repitiendo cada una de nuestras conversaciones en mi mente, preguntándome si había pasado por alto señales sutiles pero concretas de las vistas distorsionadas de Desmond, pero no pude identificar nada específico. Todas sus preguntas amigables sobre mi familia unida, mis recuerdos de la infancia y mis sueños para el futuro ciertamente no habían levantado ninguna bandera roja en el momento. Ahora me doy cuenta de que esta debe haber sido su retorcida manera de perfilarme sutilmente basándose en sus propios prejuicios racistas. Cuanto más rumiaba sobre ello, más me preocupaba que hubiera algo inherente en mí como minoría que parecía despertar estos tipos de prejuicios en los demás. Me atormentaba la idea de que, si un hombre aparentemente abierto de mente y culto como Desmond me veía como inferior simplemente por mi origen, entonces tal vez salir con alguien siempre sería un campo minado de otros, juzgándome en lugar de conocerme realmente. Tomó mucho tiempo, pero finalmente reuní el valor para empezar a salir nuevamente, aunque con cautela. Con cada nueva primera cita,
Tenía que forzarme a entrar con un corazón ligeramente más abierto y un espíritu más resiliente. Si percibía alguna negatividad o microagresiones, las abordaba de inmediato y estaba dispuesta a terminar las cosas rápidamente. Tenía que prepararme mentalmente para aceptar que no todos los hombres necesariamente me valorarían por mi carácter. Gradualmente, y después de algunos ensayos y errores, recuperé la fe en que todavía había muchos hombres decentes y aceptantes que me valorarían más allá de mis raíces étnicas. El dolor de esa noche humillante con Desmond se ha desvanecido con el tiempo, aunque todavía provoca una ira latente cuando pienso en cómo trató de intimidarme y avergonzarme simplemente por ser inmigrante. Me di cuenta de que su comportamiento decía mucho más sobre la fealdad en su propia mente que sobre mi valor inherente como persona. Hoy en día, no pierdo mi valioso tiempo o energía en personas tóxicas como Desmond. Me concentro en rodearme de aquellos que me elevan y me aprecian por la persona que soy por dentro, no por donde nací. Espero que Desmond abra su corazón y vea el error de sus prejuicios algún día, pero si no, yo he seguido adelante. Mi autoestima no está definida por las opiniones intolerantes de una sola persona. Estoy orgullosa de mis raíces y sé que hay personas maravillosas y aceptantes que me valorarán y apreciarán. Debí haber prestado atención a las señales de advertencia cuando mi viejo amigo Jake reapareció de la nada después de años de silencio, solo para jugar a ser casamentero de manera descarada. Ni siquiera éramos tan cercanos en el pasado. Solo éramos un par de chicos tontos que corrían en círculos similares antes de graduarnos y tomar caminos separados. Así que el hecho de que pareciera tan extrañamente insistente en presentarme a esta increíble mujer que conocía por trabajo, sin darme un contexto real o una explicación, ya parecía sospechoso desde el principio. Aún así, en mis 30 y perpetuamente soltero, intenté no ser demasiado crítico ni bajar la guardia demasiado rápido. Los tipos que parecen estar destinados a ser solteros conocen muy bien la desesperación que se siente al deslizarse por las mismas opciones locales todas las noches, hasta que esos perfiles de citas comienzan a mezclarse en un torbellino borroso de mediocridad. Así que cuando Jake infló esta cita a ciegas en particular como una verdadera rareza, alguien intelectualmente a mi nivel que compartía una cantidad sorprendente de factores de compatibilidad y experiencias de vida similares, decidí darle una oportunidad y al menos mantener la mente abierta antes de retroceder instintivamente. Pero desde el momento en que Lisa cruzó la puerta del bar donde acordamos encontrarnos, algo casi magnético se agitó, una fuerza inexplicablemente visceral que me atraía hacia ella. Había una familiaridad inquietante tejida en sus gestos y movimientos casuales que resonaban profundamente en algún lugar inexplorado de mi subconsciente. De alguna manera, tenía esa aura de chica de al lado, que parecía en partes iguales cálidamente nostálgica y cósmicamente atrayente, recordándome a personas y lugares de mi pasado lejano, a pesar de saber con certeza que nuestros caminos nunca se habían cruzado antes de esa noche. Hicimos conversación trivial mientras bebíamos nuestros primeros tragos, cada uno admitiendo la ansiedad leve y la incomodidad que generalmente acompañan a las citas a ciegas si la química no se dispara de inmediato. Pero con cada segundo que pasaba, la cadencia y el tono de su voz parecían sintonizar mis frecuencias internas a un canal encriptado en una dimensión subliminal que se encontraba debajo de mi radar consciente. Era una paradoja casi inquietante, donde la cordialidad casual de la conversación y su presencia reconfortante parecían penetrar más profundamente en mi ser, despertando brasas de reconocimiento largamente dormidas, generalmente reservadas para reuniones sagradas con familiares o cuidadores de la infancia. A medida que profundizábamos en las historias de nuestros respectivos viajes por las crisis de la vida adulta y los capítulos nómadas de los 20, me encontré deslizándome en un estado de trance, incapaz de ignorar la sensación de que la esencia misma de su identidad
reflejaba y retrocedía en aspectos fundamentales de mi propia narrativa personal, en demasiados patrones inquietantemente extraños como para atribuirlos a la mera coincidencia. Entonces, mencionó algo imposible de ignorar, casualmente dejando caer el hecho de que su viaje nómada comenzó en el mismo pueblito rural del medio oeste donde pasé mis años más formativos. Un frío escalofrío me recorrió de inmediato, al tiempo que todos los vellos de mi cuello y antebrazos se erizaban. De repente, me volví hipersensible a cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto mientras me perdía en nuestra conversación. Como hijo único de padres extremadamente reservados, que siempre mantuvieron su origen familiar celosamente guardado, cualquier cosa que remontara a ese remoto código postal de mi infancia siempre despertaba sospechas vagas. Cuanto más compartía Lisa sobre su familiaridad con esa región, más creíble se volvía su íntimo conocimiento del lugar. Empecé a sentirme cada vez más mareado y desconfiado de mis propios instintos, preguntándome si de alguna manera había compartido sin querer parte de esa historia de mi infancia sin darme cuenta. Finalmente, reuní el valor para abordar con cautela el tema de los antecedentes familiares. Y entonces, la realidad se desplomó de golpe, aplastando todo el aire de mis pulmones. Creciendo como hija de crianza, una recién nacida abandonada, Lisa tenía casi nula información sobre su linaje biológico. Solo sabía lo que le habían contado al inicio de nuestra charla, lo que, en retrospectiva, hace que todos los vellos de mi cuerpo se ericen de puro rechazo instintivo. A medida que sus palabras resonaban en mis oídos, las implicaciones nauseabundas se disparaban, recontextualizando cada instante de conexión que habíamos compartido en algo épicamente más turbio y tabú. Era posible que, en alguna torcedura metafísica del árbol genealógico y ramas familiares desaparecidas, esta mujer por la que había comenzado a desarrollar sentimientos genuinos, en unas pocas horas estuviera, de alguna manera, vinculada a mí en un nivel cromosómico. Para cuando nuestros vasos quedaron vacíos, yo era una cáscara sudorosa y balbuceante, desmoronándome a nivel molecular, completamente absorto y, sin embargo, repugnado, devorando cada uno de sus movimientos como si fuera una aparición espiritual, mientras mis ojos escaneaban la salida de emergencia más cercana. Nuestros apresurados adioses fueron un reflejo de mi subconsciente, apretando el botón de expulsión antes de que se cruzaran más líneas irreparablemente. Ese abrazo demasiado apretado duró varios segundos tortuosos antes de que finalmente nos separamos, dejando atrás la electricidad de nuestra conexión inexplicable y lidiando con las dolorosas implicaciones de lo que acababa de suceder. Cuando Sara mencionó casualmente su pasión por explorar comunidades alternativas durante la cena, lo descarté como otra obsesión típica de una chica libre y espiritual de California. Tal vez se trataba de algún retiro de yoga de nueva era, o una comuna vegana que promovía las típicas modas hippies de desintoxicación y elevación de la conciencia. Ya sabes, el abanico predecible de movimientos excéntricos en la periferia que atraen sin descanso a jóvenes almas buscadoras en los rincones más vanguardistas de Los Ángeles. Poco me imaginaba en ese momento que me habían entregado las coordenadas iniciales que apuntaban hacia un profundo y oscuro agujero del cual no habría escape fácil. Las primeras horas de nuestra cita se desarrollaron como cualquier otra, una charla agradable y un intercambio de anécdotas personales sobre nuestras historias y puntos de vista filosóficos sobre el mundo. A medida que la valentía líquida de la noche aflojaba nuestras inhibiciones, nada parecía fuera de lo común, ciertamente no en un territorio de banderas rojas. Solo una pizca del colorido polvo de peculiaridades de un espíritu libre, a las que te acostumbras después de vivir cerca de estos epicentros hippies, más tiempo del que te gustaría admitir. Pero luego, nuestras conversaciones sinuosas seguían volviendo inexplicablemente a esta comunidad iluminada, que ella mencionaba vagamente como su familia extendida.
Constantemente alababa sus virtudes con testimonios casi luminosos, mientras cuidadosamente evitaba cualquier pregunta que indagara demasiado en sus rituales o mecanismos de iniciación. Los vellos de mi cuello que se erizaban eran fácilmente calmados al racionalizar que se trataba solo de otro círculo social de inadaptados, nómadas culturales y exploradores espirituales que ella frecuentaba entre sus viajes cósmicos y retiros espirituales. Pero el primer nudo innegable de incomodidad se apoderó de mí cuando mencionó casualmente cómo este grupo cercano existía en los márgenes, persiguiendo una doctrina autoimpuesta de desconexión de la matriz tóxica y viviendo libres del sistema depravado que lentamente infecta la psique colectiva humana y corrompe todas sus instituciones. Su reticencia a dar detalles específicos cuando la presioné solo avivó las llamas de mis sospechas, haciéndome pensar que tal vez estaba entrando en territorio extremista. Aún así, me mordí la lengua y me aseguré de que probablemente se trataba solo de otra fase pasajera en sus aventuras espirituales de nueva era. Algo de lo que eventualmente crecería, como todas sus travesías cósmicas anteriores. Fue en el trayecto de regreso a casa después de la cena cuando finalmente cayó la última gota de duda, estrellándose contra el parabrisas en una explosión grandiosa de claridad. La chica excéntrica y callada con la que había estado coqueteando toda la noche se transformó en una fanática ideológica de pies a cabeza. Lo que al principio parecía solo otra dosis predecible de charlas hippies y afirmaciones espirituales, se convirtió abruptamente en la inescapable realidad de que ella era una verdadera creyente, obsesionada con esta familia elegida, no a través de lentes espirituales color de rosa, sino como su personificación literal de la iluminación y la salvación largamente profetizada de las fuerzas tóxicas que oprimen a la humanidad. Nunca olvidaré la profunda incomodidad que sentí cuando cualquier pretexto de que nuestra noche fuera una cita despreocupada para conocernos se desvaneció por completo, dando paso al llamado desesperado de Sara, hacia lo que sonaba cada vez más como un culto apocalíptico de juicio final. La letanía cargada de palabras clave y el lenguaje conspirativo se intensificaron hasta que ella lanzó un ultimátum: renunciar a todas mis adicciones materiales y apegos sin sentido en esta vida para unirme a sus filas de inmediato, o estar condenado a sufrir irreparablemente una vez que llegara el amanecer de la purificación para reiniciar nuestra especie. En ese momento, cualquier parte marginalmente lúcida de mis instintos de supervivencia sabía que quedarme en ese coche con ella un segundo más desafiaba todo sentido de autopreservación. De repente, me imaginé atrapado en una crisis de rehenes en algún remoto complejo, con mis propias vulnerabilidades manipuladas para disolver completamente mi tenue agarre en la realidad objetiva tal como la conocía. En lo que se sintió como un trance de estado de sueño bizarro, me las arreglé para salir del coche con una serie de promesas vacías, de considerar su apasionada iluminación después de pensarlo más sobriamente. Por supuesto, en cuanto toqué el pavimento y supe que estaba sin restricciones, esos reflejos de lucha o huida que habían estado genéticamente congelados por la confusión se descongelaron instantáneamente en una carrera a toda velocidad. Corrí por cuadras en todas direcciones, mirando constantemente por encima del hombro, hasta estar seguro de haberme desvanecido fuera del radar de cualquier culto inestable que pudiera estar movilizándose para rastrearme y finalmente capturarme para su recondicionamiento. Ese estado de paranoia persistió durante semanas. Cada peatón desconocido que pasaba un poco demasiado cerca me asustaba, incluso después de haber cambiado mi rutina tantas veces que ni mis propios amigos podían seguirme el ritmo. Esa paranoia realmente me afectó de maneras que no estoy seguro de poder desactivar, más allá de la persistente sensación de sexto sentido, de que alguien podría estar tratando de secuestrarme espiritualmente, porque, en última instancia, uno de los aspectos más inquietantes de todo ese espectáculo, más allá del terror humano básico de ser bombardeado con amor para reclutarte involuntariamente en un culto apocalíptico,
Fue como recontextualizó por completo mis propias defensas, identidades y protocolos de reacción. Incluso después de recuperar mi agencia, una parte profundamente enterrada de mi psique, no podía sacudirse la noción inquebrantable de que, de alguna manera, todo había sido una visión, que Sara era solo una proyección personificada, enviada por la simulación misma, para inducirme psicológicamente a despertar de los letargos de la matriz antes de integrarme en el universo. Comenzó como cualquier otra cita a ciegas, con unas copas previas en uno de esos bares de vecindario acogedores y tenuemente iluminados que siempre parecían ser el campo de batalla neutral para verificar si el encuentro espontáneo de Hinge podría eventualmente florecer en algo más que una aventura de una sola vez. Hailey marcaba todas las casillas superficiales según su perfil: inteligente, exitosa, objetivamente atractiva y con lo que parecía ser un agudo sentido del humor que igualaba al mío. Todo bien hasta ese momento. Nada que hiciera sonar las alarmas rojas, siguiendo el guión habitual de las citas en línea. Pero una vez que esos primeros cócteles llegaron a nuestro torrente sanguíneo y sus pupilas se dilataron, fue cuando las primeras señales de angustia comenzaron a encender mis sentidos arácnidos, indicando que algo aquí podría estar un poco fuera de lugar. No necesariamente de una manera evidente, como si ella estuviera usando la cara de otra persona como máscara, pero sí una sutil disonancia que me empujaba, como estática de radio que se filtraba en las frecuencias de una agradable conversación. Una inquietud que simplemente no podía identificar en esa fase inicial. Todo comenzó con Hailey, mencionando casualmente algunas anécdotas personales y experiencias de citas de su pasado romántico, no muy lejano. Al principio, la energía conversacional fluía de manera inofensiva. Historias para romper el hielo, ese tipo de compartir en exceso que todos hemos hecho en algún momento al intentar encontrar puntos en común con alguien nuevo. A todos nos encanta vincularnos a través de los fracasos mutuos y los tropezones que pavimentaron nuestro camino hasta el presente, ¿verdad? Excepto que, en el caso de Hailey, estos éxitos y confesiones personales aparentemente relacionados no llegaban en porciones sanas y digeribles. El compartir excesivo doloroso irrumpió en una tormenta torrencial, con sirenas de advertencia que se volvían más fuertes con cada historia, mientras ella se embriagaba más con sus propias palabras. Lo que comenzó como una lluvia ligera de anécdotas celebrando su recién estrenada soltería, se convirtió en un relato lineal de cada pelea privada, de intimidad, de problemas con la familia política y de eventual desmoronamiento, acumulándose como coches chocados en una carretera en llamas. Al principio, me encontré escuchando atentamente por cortesía, dándole bastante espacio para cualquier divagación nerviosa, esperando que finalmente volviera al punto inicial de todo, lejos de las nubes de lluvia dolorosas de la reciente disolución y las historias amargas de la ruptura. Pero cuando ese punto de reinicio nunca llegó, cuando Hailey siguió arrasando con sacos enteros de drama, digno de un episodio de Black Mirror, y escenas interrumpidas como un largo y épico recuento de cada queja insignificante, fue entonces cuando primero sentí que el oxígeno se estaba succionando de mis propios pulmones también. Porque, en lugar de presentar todo eso como una memoria de autoconocimiento arduamente ganada, o como lecciones reflexivas para el camino hacia horizontes mayores, estas historias seguían claramente sin resolverse, dejando cicatrices frescas en su psique con cada nueva repetición. Cuanto más se movía Hailey entre la catarata de despachos de equipaje de su evidente estado depresivo de purgatorio, más mi espíritu sonaba las alarmas internas, tratando de sacarme de ese trance antes de quedar atrapado como un terapeuta de rebote sin licencia en alguna misión deformada del triángulo dramático. Justo cuando pensaba que la confesión excesiva y angustiante no podría incomodarme más, llegó la gota final de 16 toneladas, envuelta en un eufemismo casualmente desarmante sobre cómo, técnicamente,
Aún no había terminado las cosas con su pareja parasitaria de vida. Fue entonces cuando mi sistema nervioso central entró en una espiral de pánico al darme cuenta de que había sido bombardeado de amor y me encontraba en la mira de una especie de espectro de Crimson Peak, con un carrusel interminable de caos a la vuelta de la esquina. Porque de repente, todas las notas discordantes que había tocado a lo largo de nuestra espiral de cita, cada desvío de sus memorias íntimas, aparentemente armadas con el propósito de establecer un trauma común, se alinearon a una velocidad vertiginosa, como bobinas de plasma que giraban alrededor de mis chakras, succionándome hacia el horizonte de eventos de su tormentosa saga de abuso y gaslighting. Las muecas y peticiones de ayuda disfrazadas, los desvíos y escape hacia mí como un medio humano para conjurar y exorcizar sus apegos demoníacos, se desplegaron justo ante mí. Prácticamente podía oler el humo infernal de la locura en ciernes mientras ella seguía vertiendo más y más combustible emocional sobre los bosques internos que ya estaban secos, esperando cualquier lluvia externa. Para mi asombro y pánico, Hailey casi me capturó en tiempo real mientras avanzaba la noche, elaborando sus propios símbolos y señales para invocar las furias psicosexuales primordiales, directamente desde el purgatorio de las relaciones, trayéndolas al plano físico de nuestra cita. Como si se hubiera convencido a sí misma de que el simple hecho de que yo estuviera allí, escuchando, le otorgaba carta blanca para usar mi existencia misma como una especie de tablero de espíritus para canalizar sus propias fracturas internas, clamando por arbitraje externo. En ciertos puntos, juraría haber visto los tentáculos de humo negro siguiendo cada parpadeo vidrioso y cada mirada perdida en el vacío, como si esas cicatrices de trauma no estuvieran en absoluto cerradas, sino que permanecieran eternamente abiertas, fluyendo, cruzando cada pensamiento, manifestándose perpetuamente en abstractas apariciones, esperando encarnarse por completo a través de cualquier conducto humano vulnerable que tropezara en su esfera de influencia energética. Lo cual, por supuesto, sucedió justo en el momento profetizado diabólicamente, cuando un zumbido frenético de su bolso interrumpió el trance profundo en el que había estado navegando toda la noche, una llamada electrónica para conjurar desde el mismo horizonte exterior. La forma en que los ojos de Hailey se pusieron en blanco en la primera vibración todavía me persigue hasta el día de hoy, como si algún poltergeist esquelético deformado se hubiera levantado de la misma crisis del inframundo en la que había estado psíquicamente conectada toda la noche, atrayendo su energía hacia las salidas del bar para una gran reconvergencia cósmica. En el nanosegundo antes de que su aura se desvaneciera, capté los inconfundibles destellos de reconocimiento sombrío brillando a través de los restos de humanidad que aún brillaban detrás de esas dilatadas pupilas. Sabía exactamente lo que era esa melodía. Un heraldo de algún tentáculo carbonizado de su demonio parasitario, el tirón final para arrastrar los últimos fragmentos de su psique hacia la perdición eterna. En el Uber de regreso a casa, todo lo que quedaba era el peso anclado en mi estómago, siendo testigo de cualquier energía oscura e incognoscible que ella seguía revolviendo en su misión ritual. Esas visiones inquietantes permanecen grabadas en mi cerebro reptiliano, imposibles de borrar. Todo lo que sé es que, de ahora en adelante, cualquier perfil de citas que insinúe energías sobrenaturales o metafísica coexistiendo con nuestro plano, será automáticamente descartado al olvido. Ya he rozado los infiernos infinitos suficientes veces, como para varias vidas de reencarnaciones y sesiones de análisis. No necesito más conscripciones accidentales en la próxima cosecha de almas astrales, hasta que haya expiado y me haya santificado del ritual eterno de Hailey. Desde esos primeros momentos aparentemente inocuos de la pequeña charla inicial, desearía haber prestado más atención a los leves pinchazos de intuición que sentía en la parte posterior de mi mente. Mirando hacia atrás, ahora veo que había pequeñas señales de inquietud esparcidas por doquier, como la insistencia de Eric en que nos encontráramos en este bar oscuro
y poco conocido, en lugar de en un lugar más concurrido y público, o las sutiles maneras en que su comportamiento, normalmente cálido y carismático, se nublaba temporalmente cada vez que desviaba las preguntas que profundizaban demasiado en su vida personal y antecedentes para un desconocido total. Pequeñas señales de alerta sobre posibles impulsos de control y límites rígidos en torno a la autoedición selectiva, que cualquier persona razonablemente experimentada debería haber tomado como sus primeras señales internas de advertencia. Pero no lo hice, ignorando obstinadamente esos avisos internos con la esperanza de no parecer la típica chica paranoica que siempre asume lo peor de las personas. Así que continué, bebiendo mi bourbon solo y convenciéndome de que estaba teniendo una agradable primera conversación, mientras Eric me deslumbraba con su finamente elaborada tapicería de historias y bromas. A un nivel puramente superficial, la persona que retrataba marcaba todas las casillas convencionales del encanto oscuro y misterioso. Inteligente, bien leído, con un toque pícaro de dureza discreta, asomándose a través de esos ojos acerados. Claro, ocasionalmente mostraba destellos desconcertantes de volatilidad agresiva, como cuando murmuraba furioso cada vez que nuestro pobre camarero cometía un pequeño error, pero dejé pasar esos momentos, como nada más que el típico momento de estadounidense desagradable que se filtraba momentáneamente a través de la impecable fachada que había pasado tanto tiempo puliendo para nuestra primera cita. Desde el segundo en que cerramos nuestras cuentas y las primeras ráfagas de viento de la noche atravesaron la escena de la acera entre las fachadas de ladrillo en ruinas, fue cuando las primeras distorsiones en nuestras frecuencias comenzaron a desmoronar cualquier falso sentido de conexión. La insistencia de Eric en que siguiéramos caminando hacia su nuevo bar de cócteles artesanales fue cuando noté que los sutiles cambios en su energía no hablada comenzaban. Al casualmente enlazar mi brazo con el suyo, su reacción fue instantánea, una especie de catástrofe que transformó todo su lenguaje corporal de una actitud relajada y juguetona a una hostilidad endurecida y acusatoria, aunque apenas perceptible. Al principio, simplemente atribuí esas diferencias personales en la intimidad física inicial a los nervios de la primera cita, o tal vez Eric aún estaba luchando subconscientemente con ansiedades sobre parecer un cierto tipo de alfa bien ajustado para su nueva cita. Pero cuanto más vagábamos por ese camino aparentemente interminable hacia la nada, mientras el resplandor de la ciudad se desvanecía detrás de nosotros, más inquietantes se volvían mis instintos animales primitivos, transmitiendo señales sobre alguna capa profunda en la psique de Eric, que se estaba deslizándose rápidamente a la superficie. Probablemente la frecuencia básica en la que realmente operaba cuando no estaba interpretando su rutina memorizada para una nueva conquista. Mis nervios de lucha o huida se encendieron como si recibieran códigos de lanzamiento, mi cuerpo preparándose aparentemente para un asedio inminente, incluso cuando mi corteza cerebral se aferraba tontamente a la esperanza de la negación. Casi podía oler físicamente sus feromonas proyectando un dominio apenas cubierto, probando el horizonte. Fue entonces cuando, después de sugerir cortésmente que redirigiéramos nuestro curso, ya que parecía haber olvidado dónde estaba ubicado ese famoso bar de cócteles, Eric cambió por completo, dejando caer su fachada de tipo agradable de al lado que había estado usando toda la noche. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se entrecerraron con una mirada siniestra, mientras sus labios superiores se curvaban lentamente en el más leve murmullo de una mueca. Cada neurona dentro de mí vibró al unísono mientras mi hipervigilancia se intensificaba, recibiendo la última comunicación biológica de Eric a plena traducción. Un depredador acorralado, listo para desplegar toda la medida de su monstruosidad. Mientras buscaba frenéticamente algún gesto desarmante o rama de olivo para extender, Eric comenzó a avanzar lentamente desde una distancia cautelosa. Su paso tambaleante de repente se catapultó hacia adelante con intención hostil, como si hubiera captado un rastro de debilidad en mi atmósfera cada vez más viscosa.
En un destello fuera del cuerpo, cada instinto primitivo me informó con absoluta certeza de que la situación ya había pasado peligrosamente a territorio sinceramente inseguro. Este era un individuo desmoronándose completamente a través de las fisuras de su propia estabilidad, graduándose de una simple energía "algo está mal" a una sensación de amenaza inminente, mientras la aura de Eric se transmutaba en una figura de peligro moral genuino, acercándose cada vez más bajo esas farolas pastorales. Corrí por el primer camino de escape disponible, con cada impulso gritando para no convertirme en la próxima estadística. Sonriendo ampliamente y manteniendo la cortesía en dirección a Eric, giré 180 grados sobre mis talones y comencé el paseo más casual de mi vida en dirección hacia la seguridad inminente, mientras cada célula de mi cuerpo vibraba a niveles de resiliencia en código rojo. Nunca olvidaré la sensación de sus ojos láser entre mis omóplatos, quemando divisiones a través de cada confianza y fachada. La proximidad del peligro era real, alcanzando una distancia de acecho de guepardo, incluso cuando las calles públicas comenzaban a aparecer en la vista. No fue hasta que llegué al umbral de la entrada de mi edificio que los hilos de tensión entre las realidades finalmente se rasgaron por completo. Al dar una última mirada por encima del hombro en la ventana de seguridad del vestíbulo, vi a Eric siguiéndome inquebrantablemente a un ritmo rápido y singular, más allá de fingir que nuestra velada era arreglable. El momento en que crucé la puerta exterior hacia el santuario interior, su rostro dejó de intentar siquiera fingir que nuestra noche tenía solución, permitiéndose finalmente desplegar su verdadero ser. En el lapso de unos pocos latidos, los gritos borrachos y maldiciones resonaron por los pasillos mientras Eric comenzaba su asalto total a las barricadas de entrada, tratando de abrirse camino hacia el interior. De repente, mi vecino Jim, el jubilado que nunca prestaba atención a ninguna travesura de madrugada, emergió de la escalera en una postura de batalla. Sus puertas internas se abrieron para devolver todas las hostilidades primordiales hacia Eric, sin dudarlo, comenzando la vorágine de violencia y lucha explosiva que mi memoria siempre experimentará, solo en imágenes caleidoscópicas separadas por plumas de humo cósmico. Las únicas visiones duraderas que recordaré con nitidez son las de Jim rugiendo para que me quedara adentro y cerrara todas las entradas, y esa inquietante mancha carmesí que quedó en el hormigón exterior del edificio, donde finalmente se calmó el campo de batalla, sin rastro de Eric junto a ella. Hasta el día de hoy, no tengo un recuerdo tangible de cómo se resolvió realmente el enfrentamiento físico, solo impresiones estroboscópicas de la desesperación masculina en lucha, de hostilidades desbordadas que nunca comprenderé completamente en su contexto o fuerzas motrices. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal, desde el momento en que se deslizó en mis mensajes directos con esa línea de apertura excesivamente halagadora. Entre los detalles íntimos que mencionaba sobre cosas que había publicado hace siglos, y lo fácilmente que los cumplidos salían de su lengua virtual, una parte de mí no podía evitar preguntarse, ¿era este tipo real? ¿O solo otro experto tóxico en bombardeo amoroso recién salido del portal? Como una mujer perpetuamente soltera, desconfiada de los posibles campos de batalla del mundo moderno de las citas, mis instintos me alertaron de posibles señales de advertencia. Pero por una vez, decidí dejarme llevar por la posibilidad de una conexión genuina, en lugar de someterlo todo a un escrutinio minucioso. Gran error. Jake se presentó como el paquete completo en esos intercambios iniciales. A juzgar por las fotos de senderismo y aventuras al aire libre que compartió con entusiasmo, obviamente era un adicto a la adrenalina, cortado del molde de novio ideal. Rudo, bronceado, casualmente introspectivo en ese estilo de «vamos a dejar los teléfonos de lado durante una semana y simplemente existir». Sus respuestas despreocupadas a preguntas sobre sus pasiones y aspiraciones sonaban casi demasiado buenas para ser verdad, como una aproximación asombrosamente precisa de todo lo que decía buscar en una pareja ideal.
Tal vez estaba simplemente en una etapa de desesperación en la que cualquier unicornio que parecía demasiado bueno para ser verdad también se sentía peligrosamente plausible en comparación con el desfile de chicos comunes que encontraba en las aplicaciones de citas. O tal vez el encanto natural de Jake y su positividad implacable en nuestras conversaciones nocturnas comenzaron a erosionar mi escepticismo fundamental, risa tras risa. De cualquier manera, tomó menos de un mes de intercambios emocionales efusivos para que nuestra intimidad emocional subiera de nivel, de extraños a estar ansiosos por nuestro primer encuentro en persona, como adolescentes emocionados. Por supuesto, las señales estaban presentes desde el principio de que me dirigía directamente hacia una emboscada de engaño. Había pequeñas inconsistencias en los detalles de las anécdotas fluidas de Jake que un verdadero viajero experimentado nunca dejaría pasar. También estaba su misteriosa resistencia a aceptar siquiera una breve videollamada por FaceTime, sin importar lo sólida que fuera nuestra conexión, siempre recurriendo a alguna excusa sobre una señal débil por estar profundamente en la naturaleza. Cosas pequeñas que generaban una sospecha momentánea internamente antes de ser barridas por su actitud proactiva y tranquilizadora sobre cuánto despreciaba la artificiosidad de las redes sociales modernas. Para cuando llegó nuestra tan esperada primera cita en persona, ya había visto suficientes temporadas de Catfish como para saber que probablemente me dirigía a una ilusión completa. Pero esas preocupaciones persistentes se desvanecieron en cuanto Jake llegó y me dio un abrazo sincero. Uno que se sintió tan genuino y ensayado, enfocando cada onza de atención directamente en mi mirada embelesada. Se veía y se comportaba exactamente como el espíritu animal del desierto que mostraba en sus fotos, cuidadosamente seleccionadas, hasta el más mínimo detalle, en su cadencia animada, y ese leve aroma a hoguera adherido a su camisa de franela. Era como si Seth Rogen estuviera interpretando a Wooderson con una perfección digna de un premio. Las primeras 2 horas se sintieron tan soñadoras como cualquier romance de película, llenas de intercambios ingeniosos entre 2 almas buscadoras, deleitándose en su inesperada conexión mental. Nuestra conversación derivó hacia ese espacio engañosamente seguro donde abandonas tus filtros e inhibiciones sin siquiera darte cuenta, discutiendo libremente temas que normalmente se consideran tabú en una primera cita. Durante esos fugaces momentos, no podía sacudirme la convicción de que esto tenía que ser la tan esperada manifestación del universo, trayendo a mi pareja de ensueño a la existencia, hecha a medida hasta la molécula, hasta que, de repente, ese multiverso colapsó con un horrible sobresalto de regreso a la retorcida realidad de una trampa de engaño maliciosa que se desenredaba cada vez más. Ya fuera la reacción fuera de lugar a mi referencia sobre una de sus supuestas anécdotas autobiográficas, o los destellos de pánico incierto que parpadeaban en sus ojos cuando se enfrentaba a cualquier desviación de su guión cuidadosamente elaborado, esa fachada de sinceridad finalmente se tambaleó y se desmoronó en incrementos palpables. Más y más microfisuras comenzaron a entretejerse, exponiendo los cimientos huecos de toda la existencia de Jake, que él me había convencido de que estaban esculpidos en granito, verdades inquebrantables. Sentí que mi propio pulso se aceleraba en ese estado involuntario de pánico hipervigilante, reservado para situaciones realmente peligrosas. Donde antes mi enfoque había estado aislado, bloqueado con láser en caer bajo su hechizante oratoria, ahora los detalles de fondo se agolpaban en un agudo relieve. Escena tras escena, comencé a notar cuántos detalles premeditados y cuidadosamente colocados habían sido preparados en nuestro entorno para manipular mis sentidos y hacerme creer en un cuento fabulado meticulosamente construido, más allá de mi propia vulnerabilidad hacia el pensamiento ilusorio. Las marcas de uñas en la carpeta de cuero que, accidentalmente, dejó en la cabina, convenientemente expuesta para mostrar documentación de apoyo intolerablemente creíble, el par de mensajes de texto perfectamente sincronizados, de diferentes números que llegaban espontáneamente cada pocos minutos,
con nombres casualmente mencionados antes, fabricando la ilusión de un tejido social interconectado que existía en la periferia. El talismán minimalista que se desenredaba de su muñeca, proporcionando un momento de brillo deslumbrante para distraer y desviar mis sospechas cada vez que mi ceño comenzaba a fruncirse más profundamente en modo de interrogación. Incluso en esos momentos inaceptablemente vergonzosos, cuando mis empujones desinflados finalmente obligaron a Jake a retroceder, supuestos errores de cálculo e inconsistencias en su misterio se desvanecían sin esfuerzo, disculpándose mientras insinuaba repentinamente que estaba sobreanalizando algún detalle menor en la exhaustiva Biblia de su historia de fondo que había escrito durante Dios sabe cuántas semanas de preparación meticulosa. Debería haber salido corriendo en ese momento, antes de que más oxígeno y dignidad personal fueran saqueados por la depravada mecánica de este engaño violatorio. En cambio, me quedé vergonzosamente para, literalmente, ver cómo mi pareja de ensueño de otro mundo se desintegraba ante mis propios ojos, cada aspecto de su persona desmoronándose, capa tras capa despreciable, hasta que no quedó nada más que un pobre diablo excesivamente compensando con rutinas de encanto robótico, mientras me culpaba tóxicamente por mostrar la angustia humana comprensible de haber sido tan sistemáticamente engañada, manipulada y psicológicamente violada, mientras el camarero apresuradamente nos traía la cuenta, antes de mí que la cuota de vergüenza espiralara hacia el territorio de agujeros negros. Recuerdo haber mirado mi propia reflexión húmeda en el vaso, la vergonzosa inutilidad de alguien que se había dejado enredar completamente por una fantasía artificial hasta el punto de aventurarse fuera de su propia realidad. En ese momento de claridad prístina, mirando el rostro atormentado que no reconocía como mío, me di cuenta con una humillación mortificante. Debería haber prestado atención a esos leves pinchazos de intuición en el momento en que esa mujer que se hacía llamar Pinky apareció en la entrada del bar del hotel, no solo por lo extraño e inusual de que alguien adulto decidiera usar un apodo tan infantil, sino por la manera demasiado coqueta y traviesa en que lo anunció, mirándome directamente a los ojos, casi desafiándome a cuestionar la absurdidad. Desde el principio, sentí un rastro de inquietud recorriendo mi subconsciente. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esa pequeña microagresión fue la pista contextual que necesitaba sobre el giro oscuro que tomaría la noche, acercándose rápidamente. Pero en ese preciso momento, la cautela se rindió ante los torbellinos sensuales que Pinky dirigía desde su comando central, con sus labios rojos rubí. Incluso antes de saludarme con un beso en ambas mejillas, exudaba un aura cautivadora de carisma burbujeante, lo suficientemente poderosa como para disolver cualquier rastro de recelo. Cada sílaba cuidadosamente pronunciada y cada gesto medido tenían la elegancia de alguien que había estudiado a fondo los mapas neurolingüísticos de la psicología humana, creando una base para un secuestro mental que ninguno de nosotros, los objetivos, anticipamos. Durante esos primeros vodka tónicos, Pinky dirigió la conversación con una serie calculada de preguntas comunes, pero la magia estaba en cómo las entrelazaba sutilmente con hilos hipnóticos disfrazados de interés genuino, lo suficientemente específicos como para que yo revelara aspectos vulnerables de mis anécdotas personales y facetas biográficas, sin darme cuenta de que había caído en una trampa sintética de empatía. Lo que comenzó como una sensación de estar cayendo en un trance onírico, rápidamente se convirtió en vértigo absoluto, y signos de que algo metafísico había saboteado en secreto mi sistema de navegación interno. Más allá de la inercia habitual de la intoxicación, un escalofrío inconfundible recorrió mis biociclos desde capas profundamente alteradas de mi conciencia. Al principio, las distorsiones sensoriales se manifestaron a través de traiciones inocuas en la percepción, donde la geometría espacial parecía deformarse y licuarse, distorsionando todas las texturas circundantes en algo más cercano a mirajes que a materia codificada empíricamente. Ruedas de pinchos psicodélicos
formadas por sombras, labios y las pestañas revoloteantes de Pinky, giraban en espirales de mandalas alrededor de un vórtice cada vez más apretado que drenaba cualquier lucidez etérea que quedaba en mí. En múltiples ocasiones, violentos mareos me golpearon, haciéndome preguntarme si me habían drogado o si accidentalmente había sobredosis de mi medicación, antes de darme cuenta coherente de qué había desencadenado esos efectos. El termostato de la realidad fue bajando gradualmente a niveles de permafrost ártico, y me encontré atrapado en laberintos interminables de un hotel neogótico, con corredores rojos infinitos y un frío espeso, gritando en silencio por liberación de la invasión del horror corporal a nivel molecular. Para cuando llegué al punto culminante de ese ciclo de devastación metafísica, estoy casi seguro de que mis generadores de campo bioeléctrico ya habían colapsado, cortando cualquier conexión con la realidad consensuada. En su lugar, me convertí en un sonámbulo terminal, atrapado en la navegación de reinos de lucidez infernal que mi cerebro apenas podía codificar en bancos de memoria terciaria, y mucho menos recordar en cualquier hipotética reintegración a la realidad cotidiana. Lo que me mantuvo aferrado a lo largo de cada caída sináptica hacia lo desconocido fue una chispa elemental dentro de mi constitución psicofísica, lo suficientemente persistente como para emitir advertencias insistentes sobre las manipulaciones profanas que se estaban desplegando, todo cortesía de las tiernas maquinaciones hipnóticas de Pinky. Intimaciones progresivamente paralizantes de que esta violación trascendía cualquier asalto rudimentario o estafa, manifestando algo mucho más primordial y apocalíptico en las células de membrana que componen mi sentido de cohesión individual. Finalmente, ese pánico interno debió brillar lo suficientemente radiante como para penetrar las ceremonias oscuras que trotaban en mis propios ritos existenciales en la encrucijada. Tan repentinamente como todos los fósiles espaciales anteriores se derritieron, un fuerte reinicio del sistema forzó una emergencia espontánea que me devolvió a las banalidades terrenales de la cuadrícula de 4 dimensiones de la conciencia. Cuando las presiones atmosféricas se igualaron lo suficiente como para manifestar entornos cartesianos básicos, apenas reconocí el holograma corporal sintético que se reactivaba como mío, solo un avatar de carne excretado y abandonado en la alfombra húmeda de una realidad de hotel desconocida. Solo al forcejear frenéticamente con una bolsa de efectos personales, la horrenda magnitud de la transgresión invasiva de Pinky se volvió innegablemente evidente. No solo me había aturdido y desorientado con fines de robo menor, esto iba mucho más allá de romper cualquier contrato social o espiritual durante una primera cita que salió mal. Lo que quedaba de mi memoria periférica se grabó permanentemente como confirmación de que toda mi esencia había soportado la deshumanización y la deconstrucción, arrancada a la fuerza de este continuo seguro y lanzada a algún abismo mucho más hostil y antitrópico. Al final, ya sea que algún mecanismo de seguridad psicológico no anticipado se activara para expulsar los algoritmos invasores, o que simplemente me desconecté a pesar de sus intentos de calibrar mi maquinaria microbiónica en un nuevo conducto sostenible, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Baste decir que cualquier identidad quijotesca aún luchando por el dominio se desacopló rápidamente en ese umbral final, resonando en armónicos diferenciales confusos a través de algún otro lugar dimensional, hasta que las fuerzas universales lavaron todas las congruencias persistentes para doblar la realidad de nuevo a sus límites materiales ateos. Pinky no podría haber sido otra cosa que una pirata de la vida extremadamente hábil y una dinamista depredadora armada con veneno farmacéutico extremadamente potente, porque de lo contrario tendría que empezar a admitir los efectos corrosivos innegables de haber sido el anfitrión de algún inmigrante no autorizado e invitado, a través de la frágil alucinación consensuada en la que colectivamente persistimos. Y nadie quiere embarcarse en ese sacudón de paradigma hasta que se ve obligado absolutamente a deshacerlo.
Realmente debería haberlo tomado como una señal de alerta cuando Maddie sugirió encontrarnos en ese pequeño restaurante italiano, escondido en una parte más sombría de la ciudad. No me malinterpretes. Me encanta descubrir esas joyas ocultas, fuera de los caminos trillados que la mayoría de la gente pasa por alto. Pero basándome en sus fotos de Instagram, ella daba una vibra más de cenas elegantes con vino que de alguien que frecuentara lugares con ciclistas encadenados afuera y agujeros de bala en la fachada de concreto. Aún así, fui con la mente abierta. Tal vez valoraba el ambiente hogareño y la autenticidad sobre los lugares lujosos. Así que me encontré en este establecimiento tenue y cubierto de grafitis, que parecía no haber sido renovado desde que Vinny y Polly estaban a cargo de la cocina allá por el 86. Francamente, el nerviosismo en mi estómago al caminar por la puerta debería haber sido reconocido como la primera señal de advertencia de mi intuición, pero lo ignoré, convenciéndome tercamente de no juzgar un libro por su deteriorada cubierta. Sin embargo, en cuanto Maddie llegó, luciendo impresionante, esas primeras dudas se desvanecieron. Su sonrisa irradiaba pura luz, contrarrestando instantáneamente el ambiente sombrío del restaurante. Nos abrazamos, intercambiamos cortesías, lo típico de una primera cita. Nuestro camarero llegó de inmediato, con una actitud comprensiblemente animada, pensando que recibiría una buena propina de una joven pareja coqueteando por una vez. Pero cuando nos entregó unos menús laminados de gran tamaño, manchados con décadas de salpicaduras de marinara, noté que la disposición de Maddie cambió en un instante. Donde había ojos brillantes y sonrisas apenas unos segundos antes, de repente su cabeza se inclinó, sus hombros se tensaron en una postura de incomodidad extrema. Murmuró algo en voz baja que sonó terriblemente parecido a «maldita sea», en el momento en que ese menú grasiento tocó la mesa frente a ella. Fue entonces cuando la alarma interna comenzó a sonar, las señales de que esta cita había dejado de ser casual y había girado directamente hacia un territorio mucho más tenso. Como era de esperar, en los pocos minutos que tardó el camarero en volver, Maddie pareció retraerse aún más en un estado de trance casi temeroso. Apenas levantaba la vista del plato que miraba en blanco, sus ojos se nublaron como los de un ciervo asustado, entrando en modo de apagado. Cuando nuestro camarero regresó para preguntar si estábamos listos para ordenar, la otra zapatilla finalmente cayó con un ruido sordo y desagradable. Lo escuché, incluso por encima del bullicio ambiental de platos y cubiertos. Sin preámbulo, un tipo corpulento y desaliñado emergió de la nada, empujando al camarero a un lado y abriéndose paso con tanta agresividad en nuestro espacio personal que casi caigo de mi silla. Incluso a primera vista, se podía ver el tinte rojizo de la rabia pulsando en su rostro, prácticamente echando espuma por la boca. Inmediatamente dirigió su mirada amenazante hacia Maddie, desatando 2 años de amargura, celos y resentimiento acumulado directamente sobre su forma actualmente paralizada. Los gritos agresivos y las acusaciones comenzaron al instante, detallando en términos gráficos cómo ella era una mentirosa infiel y yo era un idiota que estaba siendo ridiculizado a sus espaldas. No tomó mucho esfuerzo darse cuenta de que era el ex de Maddie, escenificando una de esas vergonzosas exhibiciones públicas de hostilidad que cualquier persona sensata teme encontrar por accidente. Pero apenas si procesé lo que estaba ocurriendo, cuando la agresión rápidamente se dirigió también hacia mí. En la misma respiración con la que exigía saber si había sabido sobre él todo el tiempo, comenzó a lanzar amenazas veladas sobre cómo me arrepentiría de haberme acercado a su chica, flexionando esos bíceps abultados listo para golpearme allí mismo. Maddie simplemente se quedó congelada a mi lado, la cara enterrada en sus manos mientras la vergüenza superaba cualquier chispa con la que había llegado, y prácticamente se había disociado en su propio reino privado de vergüenza. A primera vista, uno asumiría que yo era el responsable de haber arrastrado a este maníaco supuestamente reformado de nuevo a su órbita. Admito que el terror me paralizó de reaccionar en ese momento.
Me quedé sentado allí como un ciervo ante los faros, rezando para que este toro enfurecido de alguna manera se apaciguara solo, pero eso solo pareció envalentonar aún más su actitud amenazante, dejando en claro que probablemente no se iría hasta que algún tipo de retribución se pagara, ya fuera en platos rotos y daños colaterales, o con mi integridad física si terminaba en el lado equivocado de su radio de acción. Afortunadamente, el pobre camarero logró mantener la compostura lo suficiente como para presionar discretamente un botón de emergencia, porque en lo que parecieron minutos, las patrullas se detuvieron afuera con las luces estroboscópicas iluminando toda la destartalada esquina. Para cuando dos robustos policías atravesaron las puertas, este individuo ya estaba siendo sujetado y empujado al callejón para ser procesado. No pretenderé que no seguía temblando por todo el episodio traumático, pero al menos se restauró un poco de justicia rápida. Los oficiales incluso ofrecieron escoltar a Maddie hasta su vehículo de manera segura, solo para evitar cualquier posibilidad de que el incidente continuara. Aunque Maddie claramente seguía profundamente afectada, en mi caso, el único consuelo que pude reunir en ese atónito momento de incredulidad fue la gratitud por haber salido de allí completamente ileso físicamente, y que lo peor pareció pasar lo suficientemente rápido antes de que todo pudiera realmente descontrolarse y convertirse en algo que dejara secuelas a largo plazo. Estoy seguro de que hay voces pesimistas diciendo que todo se podría haber evitado simplemente escuchando mi instinto desde el principio sobre lo extraño del lugar. Pero bueno, si nada más, la experiencia surrealista definitivamente me dejó con una historia que me da una perspectiva impactante para diseccionar y analizar repetidamente por todos los detalles extraños que quedaron sin respuesta de esa noche.